La historia de los moabitas, tal como se describe en la Biblia, es un relato lleno de contrastes, que abarca desde un origen turbulento hasta momentos de prosperidad y un desenlace trágico. Desde su primera aparición en el libro del Génesis, los moabitas ocupan una posición especial en las Escrituras, entrelazados con el pueblo de Israel tanto por lazos familiares como por conflictos. A lo largo de los textos bíblicos, Moab no solo representa una nación enemiga, sino también una advertencia sobre los peligros del orgullo y la idolatría, además de ser un testimonio del poder redentor de la transformación. Descendientes de Lot, los moabitas surgieron en circunstancias excepcionales tras la destrucción de Sodoma y Gomorra, lo que situó sus orígenes en un contexto de desesperación y controversia. Esta procedencia problemática proyectaría una sombra sobre su historia como nación. No obstante, a pesar de este inicio complicado, los moabitas también tuvieron momentos de éxito, favorecidos por una ubicación geográfica estratégica que les permitió prosperar y establecer una cultura agrícola fuerte y próspera. Con el avance de la narrativa bíblica, el orgullo y la autosuficiencia de Moab se hacen evidentes. Su devoción a Quemos, un dios pagano relacionado con la guerra y la fertilidad, y sus prácticas idólatras los alejaron de los principios de justicia y humildad que destacan en el relato bíblico. La adoración a deidades extranjeras, acompañada de sacrificios humanos y conductas inmorales, condenaría el destino de Moab como una nación que desafió las leyes divinas. Aún así, en medio de la historia de Moab, surgen destellos de redención. Ruth, una mujer moabita que abandona la adoración a sus dioses para unirse al pueblo de Israel, se erige como un faro en medio de la oscuridad de esta narrativa. Su lealtad y fe la transforman en un ejemplo de devoción, integrándola en la línea de descendencia del rey David y, más tarde, en la genealogía de Jesucristo. Esto demuestra que, incluso para aquellos con orígenes impuros o paganos, la redención es posible. Recorrer la historia de los moabitas nos invita no solo a meditar sobre los grandes eventos de la narrativa bíblica, sino también sobre las decisiones que tomamos a diario. A través de la caída de Moab, aprendemos sobre los peligros del orgullo excesivo, la idolatría y la autosuficiencia. Al mismo tiempo, la historia de Ruth nos enseña que, independientemente de nuestros orígenes o errores pasados, siempre existe la oportunidad de redención y transformación. El origen de los moabitas se remonta a uno de los relatos más inquietantes y trágicos del libro del Génesis, la destrucción de Sodoma y Gomorra. Estas ciudades, convertidas en símbolos de corrupción y decadencia, fueron destruidas por Dios debido a la maldad de sus habitantes. En medio de esta catástrofe, solo Lot, sobrino de Abraham, y su familia lograron escapar. Tras la devastación, Lot y sus dos hijas buscaron refugio en una cueva en las montañas cerca de la ciudad de Zoar. Este aislamiento físico y emocional los desconectó del mundo exterior, generando un profundo desespero en su pequeña comunidad. En este contexto de soledad y aparente aniquilación de la humanidad, las hijas de Lot tomaron una decisión drástica que cambiaría el curso de su descendencia. Creyendo que la humanidad había sido exterminada, las hijas de Lot decidieron que debían asegurar la continuidad de su linaje. Para ello, idearon un plan perturbador: embriagar a su padre y mantener relaciones con él, con el fin de concebir hijos. Aunque el acto sería impensable en circunstancias normales, refleja la desesperación y el temor de las jóvenes ante lo que consideraban el fin de la raza humana. Cabe destacar que Lot fue víctima involuntaria de esta situación, pues no tenía conocimiento de lo que estaba ocurriendo. No obstante, las consecuencias de esta acción perdurarían y afectarían no solo a su familia, sino también a las futuras naciones que se originarían de este linaje. De este acto incestuoso nació Moab, el hijo de la hija mayor de Lot. Su nombre, que significa del padre, se convirtió en un recordatorio perpetuo de las controvertidas circunstancias de su concepción. Este origen oscuro marcó a los moabitas a lo largo de su historia, reflejando un tema recurrente en la narrativa bíblica: cómo el pecado y las decisiones equivocadas pueden tener repercusiones profundas y duraderas. A pesar de las circunstancias de su nacimiento, Moab estaba emparentado con Abraham, y por tanto compartía un vínculo espiritual y geográfico con Israel. Sin embargo, su concepción fuera de las normas morales de la época lo situó en una posición de separación y, a menudo, en rivalidad con el pueblo de Dios. La conexión de los moabitas con los amonitas también está íntimamente ligada a su origen. Ben-Ammi, hermano de Moab y nacido de manera similar del incesto entre Lot y su hija menor,
fue el fundador de los amonitas. Estas dos naciones, Moab y Amón, no solo compartían un origen común, sino que también mantenían una relación compleja y conflictiva con Israel. En numerosos pasajes de la Biblia, los moabitas y amonitas aparecen como adversarios de los israelitas, desafiándolos en guerras, fomentando la idolatría e incluso intentando maldecirlos. A pesar de este comienzo problemático, la historia de Moab no se reduce a la condena. Este oscuro inicio preparó el escenario para el surgimiento de una nación que enfrentaría múltiples pruebas y tentaciones, pero que también abriría la puerta a la posibilidad de redención. La narrativa de Moab es un recordatorio de cómo las acciones humanas, por más inmorales o desesperadas que sean, pueden ser parte de un plan mayor que trasciende el entendimiento inmediato. Este origen complejo nos invita a reflexionar sobre la naturaleza del pecado y sus consecuencias. Las decisiones de Lot y sus hijas, impulsadas por el miedo y la desesperación, no solo afectaron a su familia, sino que dejaron una huella en la historia de naciones enteras. Sin embargo, este relato también destaca la posibilidad de redención en la historia humana. Incluso los comienzos más sombríos pueden transformarse bajo la intervención y gracia divinas. Tras su difícil origen, los moabitas se asentaron en una región clave para su prosperidad. Se ubicaron al este del Mar Muerto, en una tierra conocida como Ar, que hoy en día correspondería al suroeste de Jordania. Esta ubicación estratégica no solo les proporcionó una ventaja defensiva al estar en una zona elevada, sino que también era una región fértil, ideal para el desarrollo de la agricultura y la ganadería. En Deuteronomio 2:9, Dios instruye a los israelitas que no deben atacar a los moabitas ni arrebatarles su tierra, pues esa región les fue dada como herencia divina. Este mandato subraya la distinción entre los destinos de Moab e Israel, aunque ambas naciones seguirían relacionadas en lo espiritual y lo político a lo largo del tiempo. La geografía de Moab jugó un papel crucial en su prosperidad. A diferencia de los áridos paisajes circundantes, Moab disfrutaba de un clima más favorable gracias a las lluvias en su meseta. Esto les permitió desarrollar una rica cultura agrícola, en la que basaron su sustento y crecimiento económico, convirtiéndose en una nación autosuficiente. Gracias a su tierra fértil, Moab prosperó como una sociedad agrícola. Entre sus principales cultivos se destacaban la cebada y las uvas, que eran tanto para el consumo local como para el comercio. Los viñedos de Moab, especialmente los de Sima, fueron célebres, y su vino era conocido en toda la región, como se menciona en Isaías 16:8. Estos viñedos simbolizaban la riqueza agrícola del pueblo moabita y su capacidad para aprovechar los recursos de su tierra. Además de la agricultura, los moabitas también se dedicaban a la ganadería, particularmente al pastoreo de ovejas. Esto les proporcionaba productos como lana, carne y otros derivados, consolidando su base económica. La combinación de agricultura y ganadería les permitió crecer y establecerse como una sociedad próspera y autosuficiente. Uno de los testimonios más importantes de su desarrollo cultural es la piedra moabita o estela de Mesa, un monumento del siglo IX a.C. que narra las victorias del rey Mesa sobre Israel y su gestión de los recursos. La estela menciona la construcción de cisternas, reservorios de agua y almacenes, evidenciando la habilidad de los moabitas para manejar sus recursos hídricos en una región semiárida. Esta organización avanzada demuestra un alto nivel de desarrollo social y cultural. La prosperidad agrícola y el desarrollo cultural de Moab cimentaron su identidad como una nación autosuficiente, pero esta autosuficiencia eventualmente los llevaría a un estado de orgullo y complacencia. Con el tiempo, el éxito de Moab condujo a una creciente autosuficiencia y orgullo. Este estado de complacencia es descrito por el profeta Jeremías en Jeremías 48:11, donde compara a Moab con el vino que no ha sido vaciado de una vasija a otra, lo que simboliza una nación que, al no haber enfrentado grandes pruebas o desplazamientos, se ha asentado en su propia estabilidad y prosperidad, manteniendo su sabor sin cambios. Este retrato muestra cómo la prosperidad material puede llevar a una falsa sensación de seguridad. Los moabitas comenzaron a confiar más en sus propios recursos y logros que en su dependencia de Dios. Esta tendencia a la autosuficiencia es común en las naciones que alcanzan el éxito, tanto en tiempos antiguos como en el mundo moderno. Los profetas advirtieron que esta autosuficiencia traería la ruina de Moab. Jeremías señalaba que el orgullo de Moab, simbolizado por su falta de humildad y su autosatisfacción, los llevaría inevitablemente a la caída.
La historia de los moabitas es, así, una advertencia sobre cómo la riqueza y la comodidad pueden alejarnos de la gratitud y la humildad que deberían guiar nuestras vidas. El auge y eventual caída de Moab dejan una lección importante. La verdadera prosperidad no radica solo en la riqueza material, sino en la gratitud, la humildad y la dependencia espiritual. Al igual que Moab, muchas sociedades y personas pueden caer en la trampa del orgullo y la autosuficiencia, olvidando que todo éxito es efímero sin una base sólida de valores espirituales y morales. Uno de los aspectos más distintivos de la cultura moabita fue su devoción a Quemos, su dios principal, visto como el protector y guía de la nación. Asociado tanto con la guerra como con la fertilidad, Quemos desempeñaba un papel central en la identidad nacional de Moab. Para los moabitas, él era responsable de sus victorias militares, la fertilidad de sus tierras y su prosperidad agrícola. El culto a Quemos era particularmente severo, a menudo incluyendo sacrificios humanos para asegurar su favor, especialmente en tiempos de conflicto. El episodio más notable de este tipo de sacrificios se relata en 2 Reyes 3 y 27, cuando el rey Mesa, en medio de una batalla desesperada contra Israel, ofreció a su propio hijo como sacrificio en un intento de apaciguar a Quemos y asegurar la victoria. Este hecho refleja la profunda creencia de los moabitas en el poder de su Dios, pero también resalta lo brutal de su culto. Aunque impactante desde una perspectiva moderna, estos sacrificios no eran inusuales en el antiguo Cercano Oriente, donde muchas culturas creían que el sacrificio, incluso humano, era necesario para ganar el favor de los dioses. Sin embargo, la Biblia condena tales prácticas, y la adoración a Quemos se convierte en un símbolo de la idolatría y la rebeldía contra Dios. El culto a Quemos no solo involucraba sacrificios humanos, sino también ritos de fertilidad que a menudo incluían prácticas sexuales inmorales. Como muchos dioses de la antigüedad, Quemos estaba vinculado con el ciclo de la vida y la fertilidad de la tierra, por lo que los moabitas realizaban ceremonias sexuales con la creencia de que esto aseguraría buenas cosechas y la reproducción del ganado. Prostitutas sagradas eran a menudo parte de estos rituales, considerados actos para atraer la bendición divina sobre la comunidad. Estas prácticas, influenciadas por las culturas cananeas vecinas, incluyen idolatría y prostitución ritual, fusionando elementos de las religiones circundantes con las propias creencias moabitas. La arqueología ha descubierto figurillas y artefactos relacionados con la fertilidad, confirmando la importancia de estos ritos en la vida religiosa moabita. Aunque vecinos de Israel, los moabitas siguieron un camino espiritual que los alejaba del Dios de los israelitas. Adoptaron prácticas idólatras que crearon una barrera espiritual entre ambas naciones, a menudo generando conflictos. La influencia de la idolatría moabita también tentaba a los israelitas, lo que intensificaba las tensiones entre las dos culturas. A pesar de su dedicación a Quemos, los moabitas tuvieron varios encuentros significativos con el Dios de Israel, lo que demostró la soberanía de Yahvé sobre las naciones paganas. Un ejemplo clave es el relato de Balaam en Números 22 a 24. El rey moabita Balac, temiendo el creciente poder de Israel, contrató a Balaam para maldecir a los israelitas. Sin embargo, Dios intervino y Balaam, en lugar de maldecir, terminó bendiciendo a Israel, frustrando los planes de Balac. Este episodio subraya el poder de Dios sobre los esfuerzos humanos y divinos en su contra. Otro encuentro significativo fue el incidente de Baal Peor en Números 25, donde las mujeres moabitas sedujeron a los hombres de Israel, incitándolos a participar en sacrificios a los dioses moabitas y en prácticas sexuales inmorales. Como castigo, Dios envió una plaga que mató a miles de israelitas, lo que resalta la influencia corruptora de la idolatría moabita y las tensiones religiosas entre ambas naciones. La historia de la religión moabita y el culto a Quemos nos invita a reflexionar sobre la idolatría y sus peligros, aunque las prácticas modernas ya no incluyen sacrificios humanos o rituales sexuales. La idolatría sigue presente en la forma de devoción desmedida al poder, el dinero o el éxito. La historia de Moab nos recuerda que los ídolos, antiguos o contemporáneos, pueden desviar nuestra atención de lo que realmente importa en la vida espiritual, alejándonos de Dios y de su verdad. La relación entre Moab e Israel estuvo marcada por tensiones y enfrentamientos desde sus primeros encuentros, especialmente durante el Éxodo, cuando los israelitas avanzaban hacia la tierra prometida. La creciente fuerza y número de Israel provocaron temor en Moab y en otras naciones vecinas. Uno de los episodios más destacados es el que involucra al rey moabita Balac, quien,
al ver el poderío de Israel, decidió buscar una solución sobrenatural en lugar de enfrentarlos militarmente. Contrató al profeta pagano Balaam para que maldijera a los israelitas, confiando en que esta maldición los debilitaría. Sin embargo, en Números 22 a 24, Dios intervino, impidiendo que Balaam maldijera a Israel y, en cambio, obligándolo a bendecirlo repetidamente. Este episodio muestra no solo la protección divina sobre Israel, sino también la futilidad de los intentos de Moab de usar métodos sobrenaturales para derrotar a sus enemigos. Aunque el intento de maldición fracasó, Moab recurrió a una estrategia más sutil. En Números 25, las mujeres moabitas sedujeron a los israelitas, invitándolos a participar en ritos idólatras y sacrificios a los dioses moabitas, incluidos actos inmorales como la prostitución sagrada. Esta táctica fue devastadora, ya que muchos israelitas cayeron en la idolatría de Baal de Peor, lo que desató la ira de Dios y provocó una plaga que mató a miles de ellos. Este incidente revela la naturaleza engañosa de la relación entre Moab e Israel. Los moabitas, incapaces de vencer militarmente a Israel, buscaron corromperlos espiritualmente. La trampa de la idolatría y la inmoralidad se convirtió en una amenaza recurrente para Israel, y Moab desempeñó un papel importante en esa tentación. El conflicto entre Moab e Israel continuó después del Éxodo, especialmente durante el periodo de los jueces. Un ejemplo notable es el relato de Eglón, rey de Moab, quien oprimió a Israel durante 18 años, como se narra en Jueces 3, 12-30. Con la ayuda de los amonitas y amalecitas, Eglón sometió a Israel, imponiendo un dominio tiránico. La opresión de Eglón terminó gracias al juez israelita Aul, quien, utilizando una táctica astuta, asesinó al rey moabita con una dara oculta, lo que provocó la liberación de Israel. Este evento refleja el ciclo constante de opresión y liberación que caracterizó la historia de Israel durante la época de los jueces, y resalta a Moab como un enemigo recurrente que aprovechaba las debilidades de Israel. Durante la monarquía, la relación entre Moab e Israel continuó siendo compleja. Un ejemplo significativo es la conexión del rey David con Moab. Aunque David tenía lazos familiares con los moabitas, su bisabuela Ruth era moabita. Esto no impidió que la relación política entre las dos naciones fuera volátil. En 1 Samuel 22, 3-4, David confió en Moab para proteger a sus padres mientras huía de Saúl, lo que sugiere que, en ese momento, las relaciones eran pacíficas. Sin embargo, más adelante, cuando David consolidó su reinado, sometió a Moab a un nulo castigo. En 2 Samuel 8, 2, se describe cómo David derrotó a los moabitas y los convirtió en vasallos, imponiéndoles tributos. Este cambio radical en la relación entre Moab e Israel refleja cómo los intereses nacionales y políticos superaron los lazos familiares. A pesar de la conexión personal de David con Moab, la nación terminó siendo subyugada bajo el dominio de Israel. Este periodo, desde los jueces hasta la monarquía, muestra cómo Moab intentó constantemente desestabilizar a Israel, ya fuera mediante el conflicto militar o la corrupción moral. Sin embargo, la intervención divina y el liderazgo fuerte de Israel garantizaron que Moab no lograra someter al pueblo de Dios. La historia entre Moab e Israel es una de conflictos repetidos y tensiones espirituales. Moab, aunque emparentado con Israel a través de sus ancestros comunes, se posicionó a menudo como enemigo, utilizando tácticas tanto militares como espirituales para debilitar a los israelitas. Sin embargo, la protección de Dios y la fortaleza de líderes como Ahod y David aseguraron que Moab nunca lograra destruir a Israel. En medio de una narrativa bíblica que a menudo presenta a Moab como enemigo de Israel, surge una historia de esperanza y redención, la historia de Ruth, una mujer moabita que encarna la lealtad y la fe. El libro de Ruth nos ofrece una perspectiva distinta de la relación entre Moab e Israel, destacando la redención personal y la transformación espiritual. La historia comienza con Noemí, una mujer israelita que se traslada a Moab con su esposo e hijos debido a una hambruna en Belén. Durante su estancia en Moab, sus hijos se casan con mujeres moabitas, una de ellas Ruth. Sin embargo, la tragedia golpea cuando Noemí pierde a su esposo y a sus 2 hijos, quedando viuda junto con sus nueras. A raíz de esto, Noemí decide regresar a Israel al enterarse de que la hambruna ha terminado, pero insta a sus nueras a quedarse en Moab, donde tendrían mejores oportunidades para rehacer sus vidas. En uno de los momentos más conmovedores de la Biblia, Ruth decide acompañar a Noemí, pronunciando la célebre frase, «Donde tú vayas, iré yo, donde tú vivas, viviré».
Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios será mi Dios. Ruth 1:16. Este acto de devoción no solo refleja su lealtad a Noemí, sino también una profunda conversión espiritual. Ruth renuncia a su cultura, a los dioses de Moab y elige adoptar la fe en el Dios de Israel, comprometiéndose a una vida de incertidumbre en una tierra extranjera. Es importante destacar el contexto cultural e histórico de este acto. Como moabita, Ruth pertenecía a una nación considerada enemiga de Israel. Además, su situación como viuda y extranjera la colocaba en una posición vulnerable en Israel, donde enfrentaría pobreza y posibles prejuicios. Sin embargo, Ruth, confiando en el Dios de Noemí, eligió este camino, simbolizando una transformación espiritual y una entrega total a una nueva fe. La historia de Ruth no solo es una historia de supervivencia, sino también de redención. A través de circunstancias providenciales, Ruth comienza a trabajar en los campos de Booz, un pariente cercano de Noemí. Booz, impresionado por la dedicación y humildad de Ruth, la protege y permite que recoja espigas en sus tierras, asegurando la subsistencia de ambas mujeres. Booz emerge como una figura clave en la redención de Ruth. Según la ley del levirato en Israel, un pariente cercano de un hombre fallecido tenía la opción de casarse con la viuda para preservar el linaje. Aunque no estaba obligado, Booz asume el papel del redentor al casarse con Ruth, asegurando así su protección y el bienestar de Noemí. Este matrimonio no solo brinda seguridad a Ruth, sino que también simboliza una restauración completa para ella, después de un periodo de dolor y pérdida. Lo más asombroso de esta historia es el lugar que Ruth ocupa en el plan divino. A través de su matrimonio con Booz, Ruth se convierte en la bisabuela del rey David, uno de los reyes más importantes de Israel. Esto también la inserta en el linaje de Jesucristo, un detalle que subraya la trascendencia de su redención. A pesar de su origen moabita y de ser una extranjera, Ruth juega un papel crucial en la historia de la salvación. Este relato de redención nos enseña que el pasado, la nacionalidad o las circunstancias de origen no limitan la capacidad de Dios para redimir y transformar vidas. La historia de Ruth muestra el corazón inclusivo y misericordioso de Dios, quien acoge a todos aquellos que eligen seguirle, sin importar su historia. La historia de Ruth sigue siendo un mensaje poderoso de fe y transformación. Su decisión de seguir al Dios de Israel y abandonar su pasado es un ejemplo temporal de lealtad, fe y redención. Ruth, una mujer moabita, con humildad y confianza en Dios, pasó de ser una extranjera sin esperanza a convertirse en parte del linaje del Mesías. Esta historia nos recuerda que la gracia de Dios no conoce barreras y que, sin importar nuestras circunstancias, siempre existe la posibilidad de redención y restauración. A pesar de su prosperidad y estabilidad, los moabitas recibieron advertencias severas de destrucción por parte de los profetas bíblicos. Moab, al igual que otras naciones vecinas de Israel, había caído en la idolatría, el orgullo y la autosuficiencia, lo que provocó juicios divinos. Los profetas Isaías y Jeremías anunciaron las sentencias sobre Moab, señalando su decadencia espiritual e inminente ruina. En Isaías 15-16, el profeta describe con precisión la devastación de Moab. Ciudades como Ar y Kir serían destruidas, y los moabitas huirían con lamentos, buscando refugio en las montañas mientras sus campos y viñedos, símbolos de su riqueza, eran arrasados. Las viñas de Sima, famosas por su excelente vino, quedarían desoladas, indicando el fin de la prosperidad de Moab. Esta imagen de destrucción no solo muestra una pérdida material, sino también el profundo lamento del pueblo por la pérdida de su patria y su identidad. Jeremías 48 expone con mayor detalle el juicio contra Moab. El profeta advierte sobre el orgullo de Moab, comparándola con un vino que ha reposado demasiado tiempo, simbolizando que Moab, al evitar los conflictos y las pruebas, había caído en la complacencia. Jeremías destaca la arrogancia de los moabitas, quienes confiaban en sus riquezas y fortificaciones en lugar de buscar a Dios. Esta autosuficiencia llevaría a su humillación, con su pueblo exiliado y su nación destruida. El juicio no solo abarcaba la destrucción física, sino también la condena espiritual. Los dioses paganos de los moabitas, como Quemos, no podrían salvarlos en el día de la calamidad. Jeremías profetiza que Moab sería destruido por su idolatría y confianza en sus propios recursos, dejando claro que el orgullo y la idolatría traen consecuencias devastadoras. Las profecías de Isaías y Jeremías no fueron meras advertencias simbólicas. En 582 a.C.,
Moab perdió su independencia al ser conquistado por el rey Nabucodonosor de Babilonia, marcando el fin de su poder. Esta conquista cumplió las predicciones de los profetas, acabando con una nación que había sido un rival constante de Israel. Con el tiempo, los moabitas fueron asimilados por otras culturas y pueblos, perdiendo su identidad y relevancia política. La nación que una vez fue próspera y autosuficiente se desvaneció de la historia, tal como se había predicho. Sin embargo, el juicio contra Moab no fue completamente desesperanzador. En Jeremías 48:47, el profeta concluye con una promesa de restauración, afirmando que en los últimos días, Dios traería redención a Moab. Aunque no se detalla cuándo o cómo ocurriría, esta promesa sugiere que, incluso tras un juicio severo, Dios ofrece la posibilidad de restauración para quienes se arrepienten. El cumplimiento de las profecías contra Moab subraya la precisión y justicia del juicio divino, pero también destaca un tema central en la Biblia: a pesar de los errores y la decadencia, siempre existe la oportunidad de redención para aquellos que se vuelven a Dios con humildad y arrepentimiento. La historia de Moab, desde su auge hasta su caída, sirve como una lección poderosa sobre el poder de Dios y las repercusiones de las decisiones espirituales. Moab, que confió en ídolos y en su autosuficiencia, encontró la ruina, pero la puerta de la redención nunca estuvo completamente cerrada. Este mensaje nos invita a reflexionar sobre nuestras propias vidas, recordándonos que siempre hay una oportunidad de arrepentimiento y renovación si volvemos a Dios. Una de las lecciones más profundas de la historia de Moab es el peligro del orgullo nacional. A lo largo de su existencia, los moabitas confiaron en una autosuficiencia que los llevó a la complacencia. Jeremías, en su profecía, Jeremías 48:11, compara a Moab con un vino que ha reposado sin ser movido, señalando que la nación no había sido probada o purificada. Este orgullo, arraigado en su estabilidad material, se convirtió en su debilidad, y cuando el juicio divino llegó, Moab no estaba preparado para enfrentarlo. Hoy en día, esta lección sigue siendo relevante. Las naciones modernas también pueden caer en la trampa de creer que su poder y estabilidad son permanentes, fruto de sus propios esfuerzos. El exceso de orgullo y autosuficiencia, junto con el nacionalismo exagerado, puede cegar a una sociedad ante sus vulnerabilidades. Como Moab, las naciones que se apoyan únicamente en su autosuficiencia, olvidando los valores de justicia y humildad, están destinadas a enfrentar dificultades cuando esas bases fallan. La idolatría fue otro factor clave en la caída de Moab. La adoración a Quemos y otros dioses llevó a los moabitas a prácticas destructivas, como los sacrificios humanos. Aunque las formas de idolatría modernas no suelen incluir estas prácticas, el concepto sigue siendo actual. En la Biblia, la idolatría es todo aquello que reemplaza a Dios en el corazón humano. Hoy, podemos idolatrar el dinero, el poder, la fama o incluso la tecnología, desviando nuestra atención de lo espiritual. El relato de Moab nos invita a reflexionar sobre las formas modernas de idolatría. Al igual que Moab, podemos encontrarnos persiguiendo cosas que nos prometen satisfacción temporal, pero que finalmente nos alejan de una vida espiritual auténtica. El llamado es a centrarnos en lo que es duradero y verdadero, y no en los falsos ídolos que ofrece el mundo. La historia de Ruth, una moabita que encontró redención en Israel, es un recordatorio inspirador de que la redención personal siempre es posible. A pesar del oscuro pasado de Moab, Ruth representa una excepción, mostrando que el destino de una nación no define el destino de los individuos. Su lealtad y fe la condujeron a una vida de propósito, convirtiéndose en la bisabuela del rey David y parte del linaje de Jesucristo. Esta historia enseña que, sin importar nuestro pasado, la redención es posible. La fe y el compromiso pueden cambiar el curso de nuestras vidas, mostrándonos que nuestras circunstancias o errores anteriores no determinan nuestro futuro. Ruth nos da esperanza de que, con fe, podemos ser parte de algo mucho más grande de lo que imaginamos. La narrativa de Moab también destaca el impacto de las decisiones generacionales. Desde su origen, la historia de Moab estuvo marcada por las decisiones de sus antepasados. Las elecciones de Lot y sus hijas, junto con los errores de los líderes moabitas, dejaron una huella que afectó a generaciones posteriores. Eventualmente, Moab desapareció como nación, en parte por la acumulación de malas decisiones. Hoy, esta lección es crucial.
Las decisiones que tomamos no solo afectan nuestras vidas, sino también a las generaciones futuras. Ya sea en la familia, en la política o en la cultura, cada acción tiene el potencial de moldear el futuro. La historia de Moab nos recuerda la importancia de actuar con justicia, integridad y visión a largo plazo, para asegurar un legado de esperanza y redención para los que vienen después de nosotros.